Hola, reciban un abrazo en este tiempo. Ah, esta mañana dimos la palabra por el Face, pero nos dimos cuenta que hubo mucho problema ahí con el audio y igual no se proyectó bien. Así es que decidí hacer un extracto de la palabra que di esta mañana. La palabra en sí el título es Atención, esto no es un simulacro. Les leo los textos que mencionamos también, y estos aparecen en Lucas 8, 22 al 25, y dice así: un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago, y partieron. Mientras navegaba, él se quedó dormido. Entonces se desató una tormenta sobre el lago y la barca comenzó a hundirse, poniéndolos a ellos en peligro. Los discípulos fueron a despertar a Jesús y lo llamaron a gritos: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Él se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. La tormenta se detuvo y todo quedó tranquilo. Después le dijo a sus discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? Ellos, llenos de temor y asombro, se decían unos a otros: ¿quién será este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Hubo un tiempo en que Dios le reveló a Faraón que venía una escasez. Por lo tanto, él tenía que prepararse, pues antes de que esta escasez viniera, iba también a venir unos años de mucha abundancia. La idea era que cuando estaban los tiempos de abundancia, él almacenara, se preparara para que pudiera enfrentar los días de escasez. Nosotros como iglesia también hemos tenido tiempos de abundancia, en el sentido de que hemos recibido mucha enseñanza, hemos también tenido tiempos de oración y de enseñanza también sobre el asunto de la oración y sobre el ayuno. Yo creo que era una preparación precisamente como Faraón, ¿no? Era proveernos de conocimiento, proveernos de fe para poder enfrentar la situación crítica que más adelante pues teníamos que enfrentar, ¿no? Los discípulos pasaron por situaciones muy críticas. Jesús los llevó a pasar situaciones adversas, complicadas, sí, pero antes Él les enseñó acerca de la fe y de cómo ellos tenían que prepararse y actuar en los momentos de dificultad. Por ejemplo, estábamos leyendo ¿no? Cuando dice que Él se sube con ellos a la barca para ir de un lado del lago a otro y son sorprendidos por una tormenta en el mar. Entonces Jesús estaba dormido y bueno, Jesús esperaba que ellos actuaran con fe, no sé, tal vez orando y confiando que su oración iba a ser escuchada y que la situación se iba a tranquilizar. Me imagino yo como que estaban pasando por la prueba que les llevaría a proceder con la fe necesaria. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que no fue así. Y Jesús les pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde está su fe? La fe que han adquirido en este tiempo, escuchando, mirando y bueno, ejercitando espiritualmente la oración y el ayuno. Eso fue lo que sucedió. Jesús es despertado y les dice eso. Bien, hay otra situación, ¿verdad?, que se menciona en el libro Mateo capítulo 17, verso del 14 al 17 precisamente, y dice así:
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. En la versión Reina Valera Strong dice: respondiendo Jesús dijo: generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que sufrirlos? Traédmelo acá. Bien, Jesús aquí alzó la voz, ¿no? Como que su molestia fue más manifiesta con los apóstoles. Y bueno, Jesús les estaba enseñando a ellos a que actuaran con autoridad que ya Él les había dado anticipadamente para sanar a los enfermos y para echar fuera a los demonios. Sin embargo, en esta prueba ellos tampoco la pasaron. Jesús actúa aquí como un maestro que tiene un año escolar para cumplir con su plan de estudio. Y los veía retrasados, como que ya se estaba llegando el tiempo. Él solo tenía 3 años para enseñarles. Y a los 3 años tenía que él morir en la cruz y tenía que cumplir con esa agenda de estudio. Y ellos como que se estaban atrasando. Y como cuando un maestro se molesta con sus alumnos y le dice: bueno, pues ¿hasta cuándo van a entender ustedes, no? Ya necesitamos pasar al otro nivel y ustedes todavía están estancados ahí. Miren, hace tiempo podíamos decir que amábamos y podíamos ser un poquito likes en razón a ese punto y bueno, pasar por alto a situaciones realmente difíciles donde necesitábamos amar. Por ejemplo, podíamos amar al niño que estaba todo mal vestido, extendiendo su mano porque tenía hambre. Lo podíamos amar, podíamos sentir cierto aprecio por él, podíamos amar, no sé, a personas en desgracia y sentir cierta compasión por ellos. Sin embargo, cuando teníamos que amar al que nos ofendía, al que nos humillaba, al que nos golpeaba incluso, ahí es donde nosotros nos la veíamos ajustados. Pues no podíamos sacar realmente el amor verdadero. Ahora, necesitamos amar verdaderamente, necesitamos dominar nuestro carácter. Ya no es una opción el amar o no al que nos humilla o al que nos ofende o al que nos golpea en una mejilla. Ya no es opcional. Ahora realmente tenemos que amar. La fe tiene que ser usada en estos tiempos. Miren, estamos en tiempos difíciles y vienen otros también complicados. Y por ejemplo, cuando hay escasez, ¿cómo se adquiere el alimento? Marcos capítulo 6 dice que los alimentos se multiplican cuando uno ora. Jesús dice que estaban en un lugar apartado de los pueblos y la gente tenía hambre, y había unos pocos de pescados y de panes, y Él los multiplicó, oró y multiplicó los panes. En Reyes capítulo 17 habla de que Dios le proveyó a un profeta alimento a través de unos cuervos. Así, de esa manera también Dios proveía alimento. Dice la palabra del Señor que Dios siempre, de alguna u otra manera, milagrosamente provee. Entonces, eso quiere decir que si viene un tiempo de escasez o de necesidad,
podemos confiar en que Dios sigue haciendo milagros de esta naturaleza. ¿Cómo se actúa, por ejemplo, en la enfermedad cuando no hay medicina, ni doctores, ni los recursos necesarios para poder salir adelante en una enfermedad grave? En el libro de Marcos, capítulo 16, dice: esta señal seguirán a los que creen, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Esta es una forma de cómo también la iglesia enfrenta el problema de salud. En Santiago capítulo 5 dice, asegura que la oración de fe sana al enfermo. Esta es otra forma de cómo nosotros podemos atender la necesidad esta. Nosotros nos damos cuenta que, según Isaías 53, su pueblo dice que por sus llagas hemos sido sanados. O sea, Jesús proveyó salud a través de sus heridas. Ahora, ¿cómo se trabaja para conseguir vestido o ropa, verdad, en los tiempos de crisis? Escuchen este texto. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. La Biblia enseña que Dios tiene el poder también para hacer que nuestros vestidos no se desgasten. Y bueno, ya lo hemos leído también de cómo dice la Biblia que Dios es un Dios proveedor, un Dios que suple, un Dios que multiplica y puede llegar a hacer todas estas cosas en medio de la crisis y en medio de la necesidad. Yo hace tiempo les he estado enseñando que íbamos a llegar a unos momentos en los cuales ya no íbamos a adquirir de la manera tradicional lo que nosotros necesitábamos. Cuando nosotros, por ejemplo, pasábamos por necesidad de salud, bueno, tenemos dinero para ir al médico, para ir a comprar los medicamentos. Si había un problema de alimento, pues íbamos y comprábamos por ahí en el mercado o en el súper, ¿verdad?, lo que necesitábamos. Yo estaba diciendo, y tengo tiempo diciéndoles, que venían estos momentos en los cuales solo por fe podíamos adquirir salud, solo por fe podíamos adquirir qué vestir, solo por fe podíamos adquirir los alimentos, y precisamente estos son los tiempos en que estamos viviendo, y nosotros como iglesia debemos de entender que Dios nos llamó en algún momento. Ahora, después que nos llamó, nos capacitó a través de su palabra. Dios llama, capacita y luego equipa, o sea, nos da los recursos y posteriormente nos envía a qué, nos envía a ayudar, porque esa oración para sanar no es solamente para usted. Yo la he usado, mis hijos la han usado, yo uso la oración para sanar a mis hijos, y cuando estoy enfermo le digo a mis hijos que oren por mí para que Dios me sane. Precisamente hace 3 días mi esposa tenía temperatura y se sentía enferma, y le dije yo, vamos a orar. Mis hijos oraron por ella y ahorita mi esposa está sana. También estamos ejerciendo la fe en cuanto a la provisión. Creemos que Dios nos provee en medio de la escasez. Hace unos días 3 personas llegaron y bueno, una trajo frijol, la otra persona trajo carne y otra persona trajo elotes y tamales. Bueno, a lo mejor esto es irrelevante, pero no en el sentido de que Dios sigue proveyendo, y las maneras como nosotros
podemos suplir las necesidades en este tiempo es a través de la fe, a través de la confianza en Dios. Tenemos que orar y entender esto. Esto no es un simulacro. Esto ya es un tiempo real. Ya no es un ejercicio para aprender a cómo proceder. No, ya estamos en el tiempo en que necesitamos actuar con fe y esperar en fe para que Dios supla nuestras necesidades. Por favor, actúe con fe. Y si tiene tiempo, ore para que Dios le dé fe. Lea la Biblia para que se aumente su fe. Y eso pase y Dios sea glorificado y también podamos ayudar a las personas que lo necesitan. Esta es la palabra. Hacemos una oración y le decimos a Dios: Dios, gracias por habernos enseñado, gracias por habernos llamado, por habernos equipado, darnos tu Espíritu Santo, tu palabra, darnos autoridad, Señor. Hoy la vamos a usar. Gracias. Ayúdanos y en tus manos estamos nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.